la mitad del país vive con 8.000 pesos o menos. Es un número alarmante. La brecha es enorme, cada vez más grande entre los que más ganan y los que menos ganan. No importa si en dólares ese sueldo es un poquito más elevado que el año anterior. Lo que importa es que con esa misma cantidad de dinero no compramos nada, ni siquiera la canasta básica total. Es decir, o no terminás de comer o no terminás de pagar los servicios o hay algo para lo que la plata no te va a alcanzar. Vamos a hablar de este tema con dos especialistas en la materia. Le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Presento por un lado Horacio Robelli, economista especializado en temas fiscales y monetarios y además es profesor de política económica en la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por venir. Y también está con nosotros Federico Rouco, economista de la UCA, posgrado en economía social y magistrando en políticas públicas, además profesor de la UBA y la UCA. Muchísimas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es alarmante realmente ver que la mitad del país se tiene que sostener con 8.000 pesos. Está 60 pesos por debajo del salario mínimo vital y móvil, pero si tenemos en cuenta cuál es el costo de la canasta básica total, está bastante lejos. Sí, antes déjame aclarar una cosa, algo que dijiste recién creo que es lo más cierto que se puede decir. Esto no importa tanto cuánto es en dólares, más allá de que es un indicador que sirve. El tema es cuánto compra en pesos. Otra cosa es algo que siempre que salen estos datos es una confusión que suele haber. Estos datos son cuánto gana cada trabajador, Sí. Es decir, es más o menos el 60% de los trabajadores cobra menos de 10.000 pesos, para hacer un número más redondo. Esto no quiere decir que esté por debajo de la línea de pobreza directamente. La línea de pobreza, la de 12.500, 13.000 ya ahora, es para una familia tipo, para 4 personas, no Sí. para una sola persona. Por cada hogar suele haber 2 personas que generan ingresos. Es decir, no, esto es un problema seguramente, pero cuando se va a analizar en términos de pobreza debería tenerse en cuenta también la otra parte. Y cuánto, por eso hay otro de los datos que tira el INDEC también, que es el ingreso per cápita familiar, que es igual de preocupante, pero ese es el dato que se debería analizar. Después, sí, las causas de esto es, a ver, el 60% cobra menos de 10.000 pesos y el 90% cobra menos de 20.000 pesos. Es decir, más allá de la mitad, el 90% cobra menos de 20.000 pesos. Creo que eso es el verdadero reflejo de lo bajos que son los ingresos en Argentina. Argentina es un país con ingresos bajos. ¿Cuál es el número real, ¿no?, al que deberíamos aspirar como salario mínimo vital y móvil? Bueno, mira, de hecho, en el gobierno anterior hasta el 2015, el ingreso promedio de todos los argentinos era $10.000. Bueno, era un país... ¿10.000? ¿Cómo? El ingreso promedio, tomás los 42 millones de habitantes, 550.000, era más de $10.000, $12.500, $13.000 por habitante. $13.000 por habitante. El PIB per cápita. Sí, sí, per cápita. El sí, PIB sí. per cápita era 12.500, $13.000 per cápita. Ahora bien, ¿cómo puede ser que si ese es el per cápita haya gente que gane 8.000 pesos por mes? O sea que ni siquiera le llega a $500. Entonces cuando vos te encontrás en esta como una cosa del PIB per cápita y otro es lo que están ganando mensualmente 8.000 pesos. ¿Dónde está la diferencia brutal? ¿Y cómo se produce tan rápido esa diferencia? Esto va acompañado de otra pregunta. ¿Cómo puede ser que un país que tiene capacidad de alimentar 400 millones de personas, cuando fue Macri a China, cuando fue la ronda del G20, dijo que la Argentina era un país capaz de alimentar 400 millones de personas y tengo problemas de alimentación de la población, problemas de pobreza y que se van a ir agravando porque a la medida que esta brecha no es que se va a cerrar, no es que llegamos hasta acá, se va a ir a seguir agravando por la medida que toma el gobierno. ¿Por qué? Si vos permitís que aumenten los alimentos, como aumentaron un 50% en un año, que aumente la energía, que te aumente el transporte, bueno, te aumenta todo lo que forma parte de esa canasta básica total que vos dijiste al principio. Esta barbaridad es lo que provoca este fenómeno de pobreza y de exclusión social. El gobierno no se ha cansado de tomar estas medidas y no se ha cansado porque en el año pasado, en el 2016, se echaron 190.000 personas. 190.000 personas perdieron su puesto de trabajo. 190.000 personas, 48.000 en el sector público y 122.000 en el sector privado, sobre todo la construcción, la industria. 50.000 personas han recibido suspensiones en su trabajo, le han adelantado las vacaciones. Fábricas grandes como Techin han suspendido trabajadores, Asindar. Bueno, tenemos graves problemas de trabajo. Y esto se va a seguir agravando porque estas personas recién están encontrándose sin trabajo o con menos horas hombre trabajado y por lo tanto menos remuneración. Y eso es la lógica que lleva la política económica de este gobierno. Ahora, yo quiero dale. No, déjame agregar una sola cosita. Lo que decía recién el dato de los $12.500 anuales Sí. por persona.
Un centro de investigación de la UBA también, que es Ariel Korenberg, un profesor de los mejores, en mi opinión, que tiene la UBA, está también en una organización internacional que calcula los PIB per cápita y lo que hacía era también contrarrestar los datos del INDEC, pues este dato es del INDEC y todos sabemos que durante 10 años el INDEC no fue lo más certero que había. Hablaba de un PIB per cápita de $7.500. Es una caída de más o menos un 40%. Entonces, cuando vemos dónde está la diferencia entre los 8.000 pesos mensuales, que son ingresos mensuales, o sea que es una parte del PBI y es mensual contra algo anual. Si primero la comparación no tiene mucho sentido, pues un ingreso mensual contra un ingreso total nacional anual, no tiene mucha coherencia la comparación. Segundo, que es con datos del INDEC. Es decir, hay que tener en cuenta también que por primera vez estamos teniendo datos después de mucho tiempo y es una forma de reconocer un problema que estos datos el INDEC los publicó todo el tiempo. Pasa que de vuelta reflejaban esto, 12.500. ¿Qué política se puede hacer, más allá de lo que se está haciendo ahora o no, cuando los datos ya, o sea, cuando el norte que uno tiene ya no es creíble? Mirá, yo estoy totalmente de desacuerdo con lo que dice él. Seguro. El sueldo se suma por mes. Nosotros los trabajadores cobramos por mes, después anualizamos. Los empresarios pueden anualizar, ganar de acuerdo a su escala de venta, sí, de producción, etcétera, etcétera. Pero nosotros nuestro ingreso mensual. O sea que ¿seguro? obviamente la suma mensual te va a dar una suma anual. No sé qué estadística maneja él. No, el tema es que cuando uno pero calcula... yo te dije terminar de hablar, Perfecto. ahora te digo lo segundo. Sí, sí. Segundo, ¿qué medidas toma el gobierno? Eso es lo que está diciendo él. El gobierno ha tomado todas las medidas para transferir riqueza de los sectores trabajadores a los sectores más beneficiados. Es un gobierno que comienza devaluando más de un 40%. Recordemos que el dólar estaba a 9 pesos con 70 el 9 de diciembre del 2015 y cuando Pratgay el 16 de diciembre dijo que se alimentaba el cepo, en ese momento el dólar pasó a 13 pesos con 50. Pero igual 9 pesos con 60 no lo compraba nadie. Nadie pudo comprar a 9 pesos con 60. No, sí, los que hoy ganan más de 20.000 pesos eran los que podían acceder al dólar ahorro. Es decir, el mismo gobierno, vía el cepo cambiario, permitía subsidiar la compra de dólares a los que tenían más poder de compra. Y este gobierno, sin embargo, lo que permite que viaje cualquiera a Chile, Uruguay, hay cola de gente los fines de semana, sobre todo los fines de semana largos, para comprar los países vecinos y ahora para irse de vacaciones. O sea, tenemos un dólar, ellos decían, devaluaron y sin embargo terminan con un dólar que hace que la gente, no los que trabajan, porque está pidiendo los salarios promedios, sino que los que se apropian de los que trabajan, pueden darse el lujo de vacacionar en Miami, en Honolulu, en Plan, en cualquier lugar del mundo, no es desde porque este año, les resulta barato el dólar que están teniendo. O sea, ellos empezaron devaluando, perjudicando a la población, no le ajustaron los salarios, sí ajustaron todos los precios y ahí tenemos los resultados. El déficit de la cuenta turismo no es algo que arrancó este año, es más, fue uno de los problemas de los últimos 4 o 5 años. Por eso mismo el atraso cambiario. Recordemos que Axel Kicillof terminó su diciembre de 2015 con un tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio ajustado por inflación. ¿Y este mayor? No, este tipo de cambio real es más alto. ¿Es más alto que el de Kicillof? Sí. Bueno, que te digan todos los que viajan, hacen cola para Pero, no, pero es que simple la cuenta. Yo tengo una cuenta yo para te dejé terminar. Hay 26.000 millones, No hay grites. argentinos que compraron 26.000 millones de dólares. Decime si no está barato el dólar. No, perfecto. Argentinos, vos ves las PAI, tenés argentinos que compraron en el año 2016 26.000 millones de dólares. Que me diga él cómo hicieron ese cálculo si el dólar no está barato. Es simple. Eso no le pasó nunca. No, el dólar está barato, seguro. Ahora el dólar tipo de cambio real está más alto y es simple, y lo decías recién. La inflación este año es del 40%, más o menos, y el dólar, la devaluación fue de 60%. Tenés un 20% de ganancia. En 2014, la inflación fue de 40% también, y la devaluación de enero... Yo no consigo con eso. La inflación del 2014 fue un 22, 23% a lo sumo, O sea que en primero. 2014 Y segundo, 40% de los precios aumentaron, si lo tomamos el de diciembre, aumentaron un 55 o 60% los precios. Y el dólar en el 2016 aumentó solamente el 21%. ¿Por qué? Porque la devaluación brutal la hicieron en diciembre. Sí, de todas maneras, a ver, si estamos hablando de que Sí. el 60% de la población gana menos de 10.000 pesos, Sí. seguro que un dólar no vio hace mucho tiempo. seguro, Yo seguro. quiero mostrarles a través de una placa para que ustedes me ayuden a analizarla, que la gente también lo entienda, cómo se compone, a ver, ahí está, cómo se compone el ingreso de la población. El decil más alto se lleva el 31,5% de las ganancias y el 1,2%, o sea, el decil más bajo, se lleva, digamos, Sí, sí. otra parte, ¿no? El 1,2 se lleva el decil más Nada. bajo. Es increíble ver esa rueda, ¿no? A ver, ¿pueden explicarlo un poco mejor que yo? Es Me deja increíble, primero. un segundito, es increíble, igual este tipo de distribución de ingresos es algo que se da en casi todos los países de la región y es algo que históricamente es así. En los últimos años, de 2003 a 2008, se mejoró bastante la distribución del ingreso, Sí. después se estancó en algo más o menos similar, este año empeoró
marginalmente. El problema es que esto es una foto, el tema, lo que interesa es ver la película. En los últimos años esto viene estancado. El problema es esto cómo va de adelante. Este tipo de distribución de ingresos es algo que se conoce como un H cuadrado y es algo que suele ser similar en países. En todos los países la distribución de ingresos es así, en los que el 70% de la población gana menos que el promedio. Salvo en los países nórdicos de Europa, en casi todo el resto del mundo funciona así la distribución de ingresos. Les puedo preguntar sobre cómo el INDEC confecciona esa pirámide que hemos visto entre ayer y hoy. Digamos, no sé si está, eso no creo que esté para mostrarlo, pero hay una pirámide que tiene a los 10 deciles, ¿no? Yo la tengo aquí. Bueno, entonces a mí mi pregunta es exactamente cómo es que deciden, ¿no?, hasta qué parte de la pirámide pertenece la gente. Porque si uno le presta atención, del 1 al 9 estamos con todos los ingresos hasta 22.500 pesos. Pero el decil 10, que es el que más gana, es desde 22.500 pesos. Y yo la realidad es que no creo que una persona que gane 22.500 pesos sea rica en este país. O sea, digamos, tiene un buen pasar, no está tan ajustado, pero no es rica definitivamente. Esto se arma con que cada uno de esos espacios es un 10% de la población. Por eso se llama decil. O sea, uno agarra 100 personas, que son las que se hace, es la EPH, que es la encuesta que se hace trimestralmente, se divide en 10 grupos de 10% cada uno. Cada 10% se mide cuál es el mínimo y cuál es el máximo de ingresos. O sea, se los ordena de menor a mayor y se los corta en 10 porciones, como si fuera una torta en 10 porciones. Ahí es que se hace la torta esta. Pero queda raro, o sea, a ver, digo, para una persona como yo, que realmente no soy genia en economía, porque ustedes se darán cuenta que no lo soy, pero la mayoría de la gente no entiende el número chico de la economía. Entonces es muy raro ver la distribución de esa pirámide con un porcentaje tan enorme de gente que no llega a los 22.500. Ahí está ese 30%. Que es el 90% que mencionaste. Ahí está ese 30% del que hablabas recién. En general, en casi todas las distribuciones de ingresos de casi todos los países, salvo los países nórdicos, que son como el apogeo en lo que es igualdad, el 30% de los ingresos está distribuido en el 10-15% más rico. Es esta brecha que decís vos entre el 90% y el 100%, que es el de 20 a 250.000, creo que es el máximo. Sí, está en 274.000. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se establece el mínimo vital y móvil? Porque digamos que tiene que ser un precio de referencia, un valor de referencia para que el salario no quede por debajo de lo que uno necesita para sobrevivir. Se toma una canasta de productos de una familia tipo con un hijo en la escuela primaria, otro hijo en la escuela secundaria, con 2 hijos, y lo que consumen se hace una canasta que se va actualizando periódicamente. Pero yo te quiero contestar la anterior pregunta que históricamente la Argentina fue un país muy integrado. En 1974 era donde había menos diferencia entre los sectores más ricos y más pobres de este país. La Argentina en 1974 era el país más integrado de América Latina. ¿Qué es lo que pasó? Martínez Dios, Menem, ahora Macri, lo que hacen es permitir a las empresas, por eso la importancia del dólar, permitir a las empresas igualar los precios internos con el dólar. La botella de aceite salía $1, siempre es alrededor de 200 centímetros cúbicos, sale $1. Vos la pagabas en noviembre del 2015, la pagabas 9 pesos con 70 y ahora la pagás 16 o 17 pesos. Así con todo. Pero además de eso, hay un hecho que es peor, que se ha concentrado más el poder económico. ¿Cómo puede ser que al productor tambero han quebrado 6.000 tambos en Argentina de Macri en el año que pasó, en el 2016, quebraron 6.000 tambos? 6.000 tambos. ¿Cómo puede ser que al productor lechero le paguen 4 o 5 pesos el litro de leche y a vos en el supermercado te la venden a 17, 18 o 20 pesos? Ahí hay 2 grandes empresas, la Serenísima y Sancor, que tienen el 90% del mercado, que fijan los precios, y además tenés el acuerdo con los supermercados, con esos grandes supermercados que te venden a vos, y eso explica este fenómeno de esta brutal brecha entre el 4 o 5 pesos del costo y el brutal beneficio que significa venderla a 16, 17, 18 pesos al consumidor. Ahí está el problema de la pobreza. Nosotros no somos un país pobre, somos un país injusto. ¿Cómo puede ser que un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas no alimente 42 o 43 que son? Ahora, pero pensemos, por ejemplo, en los jubilados. Ni antes ni ahora los jubilados tienen un haber digno. Digamos, están muy por debajo de lo que sería un salario mínimo y muy, muy lejos de una canasta básica. Seguro, pero en el gobierno anterior se hicieron grandes avances en ese sentido. No solamente se había terminado con la locura de las AFJP, de la capitalización privada, del sistema privado, se había dado jubilación a la gente que no había podido cumplir los años de trabajo, los años de aporte en la época del menemismo. Se habían hecho grandes aportes. Se había dado una jubilación mínima, se hizo un índice para ajustar las jubilaciones.
El gobierno anterior, con todos sus errores que los tuvo, hizo bastante para mejorar la situación del sector pasivo de esta sociedad. Yo reconozco eso y tampoco se trata de culpas, sino que en realidad si hay un problema hay que arreglarlo. Y eso es lo que debería hacer quien está gobernando, ¿no? Y en este momento, no sé, ¿existe alguna manera de que supongo que es voluntad política, de poder ajustar automáticamente los salarios mínimos, las jubilaciones? Porque ha dado un salto enorme lo que le cuesta a la gente vivir por mes. Y nosotros salimos a la calle y preguntamos y la mayoría te dice que está más que complicado. Sí, a ver, en la práctica se puede aumentar los salarios mínimos, se puede aumentar la jubilación, se podría poner hoy el salario mínimo en 45.000 pesos y la jubilación en 162.000 pesos. Es decir, no va a pasar nunca. Pero digo, en la práctica se puede. Ahora, el salario mínimo, en definitiva, también, si bien la parte positiva es que el que lo percibe tiene un ingreso mayor, para la pyme también son mayores costos. Entonces, ahí es cuando el salario mínimo empieza a tener que estar equilibrado entre lo que uno puede pagar y lo que el otro quiere recibir. Si fuera por voluntad política, el salario mínimo se podría poner en 85.000 pesos, pero ¿cuáles serían las consecuencias de eso? Lo mismo con la jubilación. Si bien es muy positivo lo que decía recién de lo que se hizo en los últimos años en pos de incluir a muchísima gente en el sistema previsional, la idea de un sistema previsional es que sea sostenible en el largo plazo. Si se agrega muchísima gente, pero los ingresos no aumentan tal que se pueda financiar todo el sistema previsional, eso en algún momento va a generar un problema. En un país con 40% de los trabajadores bajo condiciones de informalidad, y esto no es un dato que esté cayendo, sino que se mantiene o hasta crece en algunos sectores, el sistema previsional que se nutre de los trabajadores en blanco es cada vez más problemático. Entonces, si bien es muy positivo lo que se hizo, no se tuvo en cuenta que en el largo plazo sea sostenible. Ahora, ayer hubo una reunión entre el nuevo ministro de Hacienda, Duhovne, con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, donde analizan algunas posibilidades para abaratar los costos a las patronales, de modo que se pueda formalizar a una cantidad importante de empleados que se encuentran trabajando comúnmente, como se dice, en negro, y además, bueno, se pueda engrosar la planta de trabajadores. Esos beneficios para los empleadores, ¿son buenos o no son buenos en definitiva? Te lo digo ya siempre, la historia argentina lo ha demostrado, lo demostró en la época de Cavallo y Menem, es pésimo. Y aparte de lo que dice él, es insustentable el sistema previsional nuestro, porque donde vos echás gente. Si vos incorporás gente, los activos, vos tenés que tener una relación que es 4,25 activos por un pasivo. O sea, 4,25 personas que tienen que aportar para esta persona que está jubilada. Bueno, eso en Argentina está roto porque vos tenés entre los trabajadores informales y los trabajadores que todavía tienen trabajo, vos tenés una relación de 1,6 y 1,7. Tenés 11, 12 millones de trabajadores contra 7.200.000 pasivos. Te das cuenta que ahí no hay ninguna posibilidad de pagarlo solamente, ni porque le conteste el aporte, ni porque le sumise el aporte. Lo que ha hecho el gobierno anterior también fue bueno, cobrar impuestos para poder compensar eso, como hacen todos los países. Cuando la población crece cada vez más, la población es cada vez mayor, vivimos más años por la medicina, por lo que sea, vivimos más años, entonces cobrar impuestos. Hay que cobrar impuestos, no se financia solamente con la relación trabajo-empleo, se tiene que financiar también con impuestos. El gobierno anterior lo había hecho, 20% de recaudación de impuestos a la ganancia, 11% de recaudación del IVA, 34% de recaudación de combustible, 70% de recaudación de bienes personales. Todos esos impuestos se iban a financiar al sistema previsional. Por eso que tenía superávit el sistema previsional y por eso es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional daba la renta que daba. ¿Querés responder algo al respecto? No, en definitiva, es verdad lo que está diciendo, o sea, se financiaba con impuestos. Ahora, eso no habla de la sustentabilidad del sistema, pues justamente el sistema lo que está diciendo es no es sostenible, entonces hay que ir a otra fuente de financiamiento que son los impuestos. Entonces, el sistema previsional empieza a desplazar otros usos del gasto público, ya que los impuestos son finitos, y se empieza a financiar el sistema previsional con impuestos cuando los impuestos deberían estar pensados para otro tipo de gasto, el gasto social, la infraestructura, lo que sea, no para el sistema previsional que debería ser autosustentable. Esta relación que habla de 4,25 a 1 es algo que no empeoró en los últimos años, sino que viene empeorando hace décadas en Argentina, y es algo que, tiene razón, viene empeorando en el mundo, porque están cambiando los mercados laborales, está cambiando todos los componentes que hacen a la sustentabilidad del sistema previsional, tanto como la edad, la edad de la persona después de jubilarse y la cantidad de años que trabaja antes de jubilarse, distintos indicadores que están empeorando. Entonces hay que ir no hacia mantener el sistema previsional y empezar a ver de dónde se pueden sacar fuentes de recursos, sino a tener en serio una búsqueda de cómo se puede hacer sustentable en el largo plazo sin tener que desplazar otros
otros usos del gasto público que también son importantes. Es decir, el Estado no está solo para el sistema previsional, si bien es uno de los puntos más importantes que puede tener. Después, en cuanto a lo de los últimos años del kirchnerismo, creo que lo principal para que estos datos mejoren es que se genere empleo. Es la única forma Hay que arrancar. Pues es que el mercado kirchnerismo laboral lo creó. empieza a El reactivar. kirchnerismo que comenzó, el kirchnerismo cuando agarró el país Néstor Kirchner, tenía un 22% de ocupación abierta. El kirchnerismo con el modelo que tuvo lo creó, o sea, impulsando la demanda, creó trabajo, aumentó el consumo, creció el Producto Bruto, distribuyó mejor el ingreso. Comparado a este modelo, que lo que hace es que cae el producto, hay desocupación, cae el ingreso, se provoca esta brecha cada vez más grande entre los más ricos y los más pobres, vuelve a trasladar riqueza, lo que han ganado los bancos en el año pasado y lo que van a seguir antes ganando. también son el sector lo que que más han ganó. ganado los bancos, lo que han ganado los exportadores agropecuarios, los comercializadores de grano, lo que han ganado las grandes empresas formadoras de precios, han ganado fortuna. ¿Quién lo paga? Nosotros. Bien. Y con respecto a lo que dice él de los países escandinavos, en los países escandinavos casualmente tienen esa igualación en el sistema previsional gracias a los impuestos. ¿Y a quién le cobran los impuestos? Es verdad, no le cobra el IVA, ni cobra impuesto, cobra ganancia y cobra impuesto al patrimonio, o sea, cobra impuesto a los ricos. No a le las- saca no a a los las ricos, empresas. a los ricos Señores, le me tengo que ir saca. a la costa, disculpen, porque tenemos el móvil allá y podríamos estar todo el día discutiendo. Quiero agradecerles muchísimo por divertida haber la estado. costa. ¿Eh? Es más divertida la costa. Es divertido, por lo menos, ¿no? Un poco de distracción para la gente que tan mal está pasando. Muchísimas gracias. Gracias Sí. a vos. Ahora sí, tomamos contacto con Manu Guijarrubia, que está en la costa. ¿En qué parte?